trabajando así con algunos de estos, yo descubrí eso, ella borraba eso. Y entonces pensé en escribir un artículo y dije, y por ahora tengo solo el título, soy vulgar, porque eso es una frase que Idea repite en su diario, hablando de ella misma. No, yo soy vulgar, yo soy común. No lo dice como algo denigratorio, en realidad. Lo que está afirmando es como que comparte las pasiones fundamentales de los seres humanos, ¿no? El dolor, la muerte, esas cosas grandes. Incluso Idea, el reproche que le hacía a Onetti, yo creo que es un cuestionamiento bien interesante, porque le pega bastante bien, es que lo que le reprochaba, y que es incisivo, es que él siempre privilegia en su literatura los retornos. Miren que yo amo a Onetti, pero puedo admitir cuando el razonamiento es bueno. El privilegio por lo retorcido, la ausencia de que no hay mujeres totales, de que las mujeres o son muchachitas o son putas o no. Entonces, y termina con un golpe de gracia maestro y le dice, nunca vas a escribir la muerte de Iván Ilich. Es terrible decirles un escritor ambicioso como Onetti. Y bueno, yo creo posible que de cara al centenario quizás se abre un espacio para que podamos desplegar a Idea, ¿no? Porque creo que su poesía es tan fuerte, es tan hipnótica, que nos subyuga, ¿no? Y que, bueno, quedamos como rendidos. Y creo que quizás sea posible, no sé si porque vengo así de anotar los orígenes a veces tan íntimos de alguno de los poemas, que quizás podamos transitar senderos que hay en esa poesía y que aparentemente parece clausurada, o atisbar series de sentido. Yo leí un poema al mar, hay que ver todos los poemas al mar que dedicó Idea Vilariño. Parece casi de las pocas plenitudes que acepta con devoción, ¿no? Y que se rinde ante ella. Y creo que quizás también se puedan ver sus dudas, generalmente ocultas, porque si alguien parece no dudar es Idea Vilariño. O leerla de un modo menos antológico, aunque ella se pasó haciendo antología de su obra. A mí me preguntaban si en esto había poemas inéditos. No hay, por un lado, porque acá creo que va a haber en algún momento que sacar, que no son muchos, lo que más hay son poemas que fueron publicados o en revistas o en los libros y luego suprimidos. Puramente inéditos, creo, no he hecho el trabajo todavía, que no son tantos. Pero eso prueba, ¿no?, de la manera así en que trabajó. Y y pienso que, bueno, que quizás este sea un momento, sí, de apertura, porque también es verdad que cuando una poeta tan fuerte, en general los poetas que tienen mucha autoridad nos condicionan la manera de leerlos, y que es después que se puede quizás desplegar, poniendo en conexión, por ejemplo, los poemas anteriores. Hugo decía, uno no lee el mismo libro. Yo tan deslumbrada por lo que son los grandes poemas de los nocturnos que indeclinablemente ella sabía, los poemas de los años 50 son los de su gran poesía. Después siguió escribiendo buenos poemas, claro, pero redescubrirlos leyéndolos ahora, ella decía que esos primeros, los de los 20 años, que no los publicó hasta que muchísimo después, no los primeros publicados en libro, que están más ceñidos quizás a una cosa más experimental. Y yo me pregunto si la muerte del padre no habrá tenido, que fue un poeta de vanguardia, no habrá tenido que ver con ese cambio, no lo sé. Cielo, cielo. Cielo, cielo sobre todo, pero incluso la suplicante es, la suplicante, claro, sí. Ya tiene algo de eso, ¿no? Y quizás hay una unión velada por cierto romanticismo en los primeros poemas, los poemas de sus 20 años, que también creo que son muy hermosos. Y bueno, si no habrá, como se dice, una manera de quizás eso, ¿no? De abrir su poesía, de abrirla a otras lecturas y de quedar. Pero al mismo tiempo tengo que decir que tengo mis dudas, porque es posible que, aunque puede ser saludable esa forma expansiva de lectura, solo puede ser una experiencia o un experimento, porque quizás la poesía es eso, la poesía es antología, la poesía tiene que terminar
¿Eso será una llamada del tiempo? No sé. No, todavía queda un ratito. Bueno, queda un ratito. Bueno, incluso me llegué a preguntar cuando anotaba los poemas si yo tenía derecho a deshacer el camino que habían hecho los versos, en ese desprendimiento, ¿verdad?, del origen y de lo cotidiano. Si yo no estaba profanando un secreto, que los poemas tienen derecho a ser, a mantener, ¿verdad?, a ser lacónicos. El laconismo es una de las características, que el no explicar es una característica de la poesía. Era un reproche que le hacía Aidea Vilariño a Mario Benedetti, que explicaba todo, que ella le detendría la mano y le gustarían más los poemas. Y bueno, pensé eso, y pensé que la propia Aidea vivió algo así, porque cuando editó su poesía completa en 2002, ella le colocó todas las fechas a los poemas, y se dio cuenta que había sido un error, y en 2006 se los quitó, y dejó solos aquellos poemas en que había un sentido y un significado en la fecha. Naturalmente en los poemas políticos, pero también y secretamente, casi como un secreto entre ella, en algunos poemas amorosos, La Habana tal fecha, un poema erótico. Bueno, alguien sabrá, o algún biógrafo lo va a averiguar cuando esté ya en las manos de esa gente. Así que bueno, dudé de eso, pero pensé, es posible que un día vamos a querer los poemas vuelvan a estar solos y libres en las páginas, guardando orgullosos todo su misterio, y que tal vez eso sea la poesía. En todo caso, igual, para mi tranquilidad, no hay lugar al arrepentimiento, porque ninguna nota al pie es capaz, no ya de derrotar, sino ni siquiera de rozar o tocar estos poemas. Ya están defendidos por sí mismos, ¿no?, cuando son gran poesía. Entonces esto quedará, esto que creo que sí, que quizás sea un tránsito de desplegar la idea, de recorrerla, de confrontarla con lo que fue sus reflexiones sobre la poesía, o lo que fueron los poemas sobre otros, lo que fueron sus traducciones, sea un tránsito, sea una apertura a la que no tenemos por qué renunciar, debemos probarla antes en todo caso, en libertad. Y bueno, y esa lectura inminente seguramente es la que creo que va a corresponder al año del centenario. El después de esta poesía va a ser largo y puede admitir un pequeño desvío o una escapada. Y me gustaría, empecé leyendo un poema, leer otro, que es un poema que yo creo que lo escribió para mí, como Hugo creyó que había otro escrito para él, y que no tiene ninguna nota, porque para mi frustración no encontré nada. Encontré varios manuscritos de este poema, pero me parece que le salió así, entero, maravilla, ninguna duda, ninguna versión, ningún dato para ponerle, y está bien que haya sido justo con este. Se llama ¿Dónde? ¿Dónde el sueño cumplido y dónde el loco amor que todos, o que algunos, siempre, tras la serena máscara, pedimos de rodillas? 1970. Bueno, gracias.